Bueno, hoy tenemos a tres grandes investigadores de tres universidades diferentes. En primer lugar, os voy a presentar a Pedro Alfaro, que ya lo tenemos aquí en escena. Él va a ser el primero en actuar. Él es catedrático del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de Alicante. Es especialista en geodinámica interna y responsable de la línea de investigación Evolución Geodinámica de la Cordillera Bética Oriental y de la Plataforma Marina de Alicante. Es autor de más de 40 artículos de investigación y otras tantas publicaciones científicas, patentes, y ha estado involucrado como responsable en diferentes proyectos de investigación del Plan Nacional. Aparte de su valía científica, algo que destaca en Pedro es la pasión por la difusión de la ciencia. Es el responsable del Geolodía de Alicante, actividad de campo, de divulgación de la geología, en la que lleva, no sé, yo creo que son más de 10 ediciones, ¿no? En el 2015 realizamos el Geolodía de Alicante en Alcoy. La mano que mece la tierra es el título de su conferencia. El movimiento y ruptura del suelo por los efectos principales de un terremoto en la superficie terrestre debido al roce de las placas tectónicas, lo cual pues causa daños a edificios o estructuras rígidas que se encuentran en el área afectada por el seísmo. Y lo que le preguntamos a Pedro es, ¿estamos los alcoyanos en peligro? Nos contestará a continuación. Después tenemos a Ángel Martínez. Ángel es profesor del Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología, en este caso de la Universidad de Valencia. Es especialista en psicología clínica, ha participado en diferentes proyectos tanto de investigación como de intervención en el contexto de servicios sociales. Es profesor invitado en diferentes posgrados y másteres universitarios de recursos humanos, habilidades directivas, liderazgo, mediación. Además, os puedo decir que es filósofo y en los últimos años se le ha dado por publicar poesía con gran éxito. Ángel es un pozo de sabiduría que no dejará a nadie indiferente. ¿Para qué sirven las emociones? Es el título de su conferencia. Las emociones pueden jugar un papel importante en nuestra forma de pensar y comportamientos. Pueden ser de corta duración, como una molestia repentina ante una circunstancia molesta, o de larga duración, como la tristeza de perder un ser querido. Pero, ¿qué son y qué es exactamente lo que experimentamos con ellas? ¿Para qué sirven? ¿Qué papel cumplen? A continuación nos lo contará Ángel. Y por último tenemos a Ana Peiró. Ella es médica, especialista en farmacología clínica, que ejerce su actividad asistencial en la unidad del dolor del Hospital General Universitario de Alicante, y además es profesora del área de farmacología de la Universidad Miguel Hernández, además coordinadora del grupo de investigación de neurofarmacología aplicada al dolor y la diversidad funcional. Al igual que Pedro, si hay algo que le apasiona es la divulgación científica. Ana quedó segunda clasificada en el FAMELAB 2017 de un total de 79 participantes. FAMELAB es un concurso de monólogos científicos organizados por la FECIT. Ella afirma que los científicos deben quitarse la capa de puristas para que la ciencia sea accesible a la sociedad mediante el humor. Su conferencia o charla se titula El clítoris y yo. Ana se dio cuenta de que había un órgano denominado clítoris que estaba mal explicado. Desde un nivel científico se dice que el clítoris es el equivalente al pene. Eso es erróneo. El clítoris es biológicamente igual que el pene. La diferencia versa en que el pene tiene sus recursos farmacológicos y el clítoris no. Pues un poco el proceso que vamos a seguir fue el mismo de los últimos días. Primero actuarán ellos y al final abriremos un turno de preguntas. Así que muchas gracias y cuando quieras, Pedro. Muy bien. Esto no lo voy a poner en el currículum, ¿eh? Bueno.
Bueno, pues buenas noches, Alcoy. Mi nombre es Pedro, trabajo, como ha dicho Isen, en la Universidad de Alicante. Y bueno, la verdad es que nunca he dado muchas charlas, muchas conferencias, pero, por ejemplo, en una que organizaron los estudiantes de la Facultad de Ciencias, organizaron una de Ciencia y Sociedad durante 3 días, varias jornadas de temas de actualidad relacionados con la ciencia y la sociedad, y yo di una sobre catástrofes naturales que fue precedida por otra charla sobre la marihuana. Pero lo que nunca podía imaginarme es estar un día aquí haciendo de telonero de una charla sobre el clítoris. Eso era algo que no podía imaginarme. Y bueno, como yo creo que todos los que estamos aquí hemos venido a lo mismo, y como lo que nos interesa es lo que nos interesa, yo ya he terminado, acabo ya la charla, y con permiso de los organizadores yo me callo ya. Y vamos. Bueno, pues yo soy Pedro, soy geólogo, y bueno, la verdad es que en relación con la geología tengo que decir que cuando he llegado aquí al pub, pues me han presentado a varias personas, y los alcoyanos pues tenéis un sexto sentido, porque todos decís que eres geólogo. Y bueno, y mis padres, pues que son de Albacete, pues tienen que tener raíces alcoyanas, porque ello fue nacer, y mi padre el primer día del registro me puso Pedro. O sea, ya sabía un poco a lo que me iba a dedicar. Y el tema de los que os voy a hablar es un poco de lo que hacemos los geólogos. Pues los geólogos estudiamos las rocas, investigamos las rocas, y por ejemplo hacemos mapas. Os he traído uno de Alcoy para que lo veáis. Esperad, lo tengo por aquí. A ver. Esperad un segundo. Lo tengo en algún sitio, ¿eh? A ver. Aquí. Y bueno, pues este es el mapa a la hoja de Alcoy, y es una de las cosas que nosotros hacemos, los mapas geológicos. Aquí tenéis el mapa, y hay muchas especialidades en geología. Una de ellas es el estudio de las fallas, y las fallas son las que producen los terremotos. Pero ¿cómo una falla es capaz de producir un terremoto? Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Entonces necesito unos voluntarios, 6 voluntarios, que salgáis aquí un momentín, muy rápido. A ver, 6, solo 6, ¿eh? 6 voluntarios, ¿vale? Y entonces lo que tenéis que hacer es colocaros, faltaría una persona más, ¿no? Sois 5, otra más, y una fila de moro. Cuando hago esta actividad con estudiantes o con profesores, tengo que explicar lo que es. Aquí en Alcoy no creo. ¿Vale? Entonces, os cogéis de la mano, ¿vale? Y os pegáis de hombros, así, ahí. Pero bueno, aquí antes de avanzar un poquito hasta aquí. Ahí, perfecto. Y entonces ahora, por ejemplo, vosotros 3 tenéis que mirar en aquel sentido, ¿vale? Lo que vais a simular son 2 placas tectónicas, ¿vale? 2 placas tectónicas, 2 bloques de falla, y la falla, ¿dónde está? La falla está justo aquí. Entonces, ahora cuando yo dé una palmada, tenéis que avanzar un pasito pequeño, unos 10 centímetros, ¿vale? Entonces, avanzáis 10 centímetros vosotros en este sentido y vosotros en este sentido, que es como funcionan las fallas. Entonces, el movimiento no es de 10 en 10 centímetros, sino que realmente a lo largo de un año se va moviendo lentamente y suma, pero para que no estemos un año esperando a mover los 10 centímetros, lo hacemos de golpe. Entonces, cada vez que dé una palmada, avanzáis 10 centímetros. ¿Vale? ¿Cuánto se han movido los 2 bloques, las 2 placas tectónicas? ¿El movimiento relativo cuánto ha sido? 20, porque se han movido 10 para acá y este bloque se ha movido 10 para acá, 20. Por tanto, ¿la falla cuánto se ha movido? ¿La falla cuánto se ha movido? Si os fijáis aquí, que ¿dónde está la falla? La falla se ha movido 0.
cero, no se ha movido. Sin embargo, los bloques de falla se han movido, las placas se han movido, pero aquí el movimiento sigue siendo cero. La falla, cero. Seguimos, pasan otro año, movimiento, y seguimos teniendo un movimiento aquí en la falla. Si vosotros ahora fueseis asesores de un grupo de científicos y tuvieseis una red de GPS, de estos de bifrecuencia, de alta precisión, que valen cada GPS unos 30.000 euros, y tuvieseis que colocar los GPS para saber cuánto se mueven las placas, ¿dónde los colocaríais? ¿Dónde situaríais los GPS para saber cuánto se mueven las placas tectónicas? Yo me he traído varios GPS de estos de 30.000 euros. Y entonces, ¿dónde los colocaríamos? Pues, fijaos, ¿dónde pensáis? ¿Dónde los podemos colocar? Si los colocamos en la falla, ¿el movimiento cuál va a ser? Cero. Luego nos tenemos que alejar de la falla. Y eso es lo que hacen las redes geodésicas. Se alejan de la falla y entonces colocamos los GPS. ¡Ay! ¡Uy! Se ha enganchado. Yo... Si la campaña se hace, por ejemplo, en Navidad tenemos estos GPS. Estos GPS Vale, todavía tiene el precio de los chinos. Y entonces los tenemos que alejar de la falla. Tenemos que alejar el GPS de la falla. Si ahora avanzamos un poquito, solo un poquito, sin romper, ¿vale? Avanzamos otro poquito. Fijaos, aquí ya se nota mucha tensión, ¿eh? Aquí hay tensión. ¿El movimiento de la falla cuál ha sido? Cero. ¿Las muñecas se han desplazado relativamente? Sí. ¿Y los codos? Se han desplazado más que las muñecas. ¿Y sus hombros derechos? Un poquito más. Entonces se establece aquí una banda, que es una banda de deformación, que los científicos llamamos zona de falla. Todas las fallas que producen terremoto, todas tienen una banda de deformación, una zona de falla. Por ejemplo, que sepáis que la falla de San Andrés hay tramos en los que tiene 1 kilómetro de anchura y otros en los que llega a tener 10 kilómetros de anchura. Esos 10 kilómetros de anchura son zonas muy deformadas, muy rotas y que se están deformando continuamente. ¿De acuerdo? Entonces no es un único plano, es una banda de deformación. Las fallas que tenemos aquí en Alcoy o en los alrededores son fallas más pequeñas y las bandas de deformación pues tienen centenares de metros, 100 metros, 50, algo así, ¿vale? Si cogemos y damos otra palmada, y terremoto. Entonces se ha producido el terremoto y ¿cuánto se ha desplazado la falla? ¿Cuánto se ha desplazado la falla? Se ha desplazado, fijaos, las manos que están aquí, se ha desplazado y han venido a su posición tanto como todos los años que se ha ido acumulando la deformación. Imaginaos que es 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros, 20, pues al final serían 80 de golpe. En una falla, por ejemplo, pues nada, muchas gracias, gracias. Este me lo... Gracias. Los GPS que son caros. Lo que se ha desplazado la falla, la zona de falla, pensad que, por ejemplo, en Haití en 2010 la falla de Enriquillo se movía entre 7 y 8 milímetros. El último gran terremoto fue en 1750, antes del de 2010. Entonces, en 1750 se produjo el terremoto, pasaron 250 años. Si nosotros multiplicamos 250 años por 7-8 milímetros, nos sale casi 2 metros, que fue lo que se movió la falla y produjo ese gran terremoto de magnitud 7 en el que desafortunadamente pues fallecieron bastantes personas, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito, ahí veis la zona de falla, ¿vale? Lo que es el concepto y la línea central de la falla, y aquí veis cómo
En un valle tenemos se va acumulando esa deformación elástica, que son los brazos de las personas que estaban en la falla, se va acumulando, la roca es capaz de deformarse elásticamente, se va acumulando más deformación hasta que llega un momento en que rompe, que es el proceso que hemos visto. Ahí lo vais a ver en la esquina superior derecha, aquí en una animación, ¿vale? Y veis cómo se acumula, rompe y terremoto. Y se produce el terremoto. En una falla, por ejemplo, esto es la corteza, 35 kilómetros de espesor, esto es un corte muy simplista de la falla de San Andrés. Tenéis la corteza superior frágil, los primeros 10-15 kilómetros de la corteza terrestre, y la corteza inferior dúctil, que serían la zona más profunda. ¿Qué le ocurre a las rocas en profundidad? Que tienen tanta presión y tanta temperatura que fluyen continuamente. Las placas tectónicas van fluyendo. La falla de San Andrés se mueve 33 milímetros todos los años. Entonces va moviéndose 33, 33, 33 de forma continua, como una cinta transportadora que nunca para. Pero ¿qué ocurre en la parte superior? La parte superior, en la corteza superior frágil, la falla tiene un montón de irregularidades, de asperezas, de asperidades, y queda trabada. Quiere moverse 33 milímetros, pero no puede. Y se acumula ahí esa deformación. Al año siguiente otros 33 milímetros, otros 33, hasta que rompe de golpe y se desplaza 3, 4, 5, 6 metros de golpe. Cuando se produce ese movimiento, le podemos quitar el sonido a... Los angustiosos minutos, los rascacielos de Tokio. No se ve el de los rascacielos. Bueno, este no... A ver, voy a ponerlo. No sé por qué no se ve. Bueno, ahí lo que se ve es oscilando los edificios de forma impresionante, los rascacielos, y es porque cuando los brazos se han soltado, se ha producido el terremoto, se libera una gran cantidad de energía. Esa energía puede ser en forma de ondas sonoras. Si estás muy muy cerca del epicentro y el terremoto es muy superficial, incluso se llega a escuchar romperse la roca. Sobre todo también energía térmica por la fricción, pero lo más importante, con mucha diferencia, lo más importante son la energía elástica en forma de ondas sísmicas, y entonces se generan ondas sísmicas que las tenéis aquí, ondas P, ¿vale? Yo ahora iba a sacar a cuatro personas, si hay voluntarios, ¿os animáis? ¿4? Hacer un poco una simulación de las ondas. ¿No? Sí, 4. Hacen falta 4. Sí. 4 personas. Entonces, vamos a simular. Si faltaría otra persona más. Sí, y entonces lo que vamos a simular es el tipo de ondas sísmicas y cómo es un terremoto. Entonces, ahora se va a producir el terremoto, y cuando se produce el terremoto se libera toda esa energía que se transmite en todas las direcciones del espacio. Entonces, lo primero que viajan es, por ejemplo, las ondas P. Las ondas P, pues lo que hacen es comprimir y dilatar la roca. La comprimen y la dilatan. Entonces, ahora cuando hagamos el terremoto, tienes que ir viajando. Pues yo, por ejemplo, voy a ser Alcoy, me voy a colocar por aquí, y todos tenéis que venir hacia Alcoy, hacia mí, y vosotros estáis en el hipocentro y en el foco sísmico y venís hacia mí, todos viajando. Entonces, las ondas P, el movimiento es comprime, dilata. Este es el movimiento, ¿no? De compresión. Y son las más rápidas. Tú vas más rápido que el resto de ondas. Después, las S, que las S lo que hacen es un movimiento de cizalla. Entonces, tu movimiento pues tiene que ser cizallando. Después vendrían las S son más lentas que las P. Después las siguientes en llegar son las más lentas de todo, que son las superficiales, las Love y las Rayleigh. Para diferenciar las Love de las Rayleigh, pues vamos a poner las Love, pero son las superficiales, ¿vale? Las Love y las Rayleigh. Y entonces las Love y las Rayleigh, ¿qué le ocurre? Que son una mezcla de ondas P y ondas S. Entonces, la Love, pues ahí en las animaciones los tenéis, pues hace como un movimiento de compresión-dilatación conforme va avanzando, pero de cizalla al mismo tiempo. Y las Rayleigh son las peores de todas porque hacen un movimiento retrógrado hacia atrás.
Entonces, es un movimiento así retrógrado hacia atrás. Entonces, todas esas ondas van viajando. Cuando llegan, las ondas P, que son las primeras, se reflejan y vuelven y rebotan y vuelven a llegar. Las S también y las superficiales. Las más peligrosas son las superficiales y las S también son dañinas y las P la verdad es que le hacen muy poquito a los edificios. Entonces, bueno, vamos a poner un terremoto, ¿vale? Y entonces pues yo voy a estar allí en Alcoy para que veáis un poco cómo es el... Así, aquí sí sonido. ¿No va? Ah, porque hay que darle... Sí, hay que pinchar. ¿Vale? Terremoto, 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 terremoto. Bueno, y ahora van viajando las ondas P. Terremoto, terremoto. No, pero tienes que comprimir y dilatar y cizallar. Terremoto, Y comprimir. Y las S tienen que llegar después. Sí, para acá. Sí, pero para acá. Para acá. Y ahora las S. Y las superficiales. Bueno, las superficiales van así. Y entonces, ¿qué ocurre? Después esto y después la rally, que ya es movimiento retrógrado, así, retrógrado. Bueno, ha salido el terremoto, por suerte ha salido regular, ¿eh? O sea que Alcoy está intacto, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. Gracias. En realidad, esto después, fijaos, sí que os tenéis que acordar de que viajan a distinta velocidad, tienen distinta amplitud. Las superficiales son las de mayor amplitud y por tanto las más peligrosas, ¿vale? Las más peligrosas. Y las P, las menos peligrosas, pero son las que viajan más rápido. Eso nos va a dar una información muy valiosa que veremos enseguida. Ahora os voy a poner un vídeo para responder a la pregunta si se pueden producir terremotos destructivos en Alcoy. Se espera un terremoto de grado 8 que arrasará la mitad de Andalucía si ocurre efectivamente en esta región. De aquí se propagaría a toda España, destruyendo millones de viviendas. Bueno, no se ha visto el vídeo porque hay algún problema ahí de compatibilidad con el ordenador, pero lo importante era el sonido, que dice que se espera un terremoto de grado 8. La imagen es de un programa de Telecinco. Entonces dice, se espera un terremoto de grado 8 en Andalucía, que destruirá la mitad de Andalucía. No le basta destruir la mitad de Andalucía, sino que de ahí se propagará al resto de España, destruyendo millones de viviendas. ¿Cuál es la conclusión de ese vídeo? Que no hay que ver Telecinco, Esa es la conclusión. No hay que ver Telecinco. A ver, el vídeo tiene un montón de errores. Para que se produzca un terremoto de magnitud 8, ¿de qué depende? ¿Se puede producir en Alcoy? Depende de la longitud de la falla. Si nosotros tenemos fallas enormes, muy grandes, esas fallas grandes van a producir terremotos enormes. Si tenemos fallas pequeñas, pues van a producir terremotos más pequeños. Entonces, para eso los científicos investigan las fallas. Y ahí es importante el papel de los geólogos y de las geólogas, que se dedican a investigar y ver esas fallas como son y lo grandes que son y a la velocidad a la que se mueven. Aquí tenéis este rectángulo que veis aquí, es de forma simplista lo que refleja es lo que rompió en el terremoto de Japón de 2011. 500 kilómetros de ancho por 200. Toda esa superficie, en cuestión de un par de minutos, se rompió en la zona de subducción de Japón. 500 kilómetros por 200. Y liberó esa cantidad de energía. En Lorca, en el año 2011, ¿qué es lo que rompió? En el año 2011, no sé si veis ahí un píxel, ¿veis un cuadradito? No sé, ahí se ve un píxel. Ese píxel es de 3 por 2 kilómetros. Eso es lo que rompió en Lorca. Por eso, la energía que se liberó en Japón es casi 1 millón de veces superior, más de 700.000 veces en tamaño. Aquí en Alcoy, por suerte, no se pueden producir terremotos de magnitud 8, ni terremotos de magnitud 9 como el de Japón. Imposible. ¿Por qué? Porque no existen esas fallas.
Y en la península ibérica no tenemos esas fallas capaces de producir esos terremotos de tanta magnitud. Tenemos fallas más pequeñas, pero ojo que sí pueden producir terremotos de magnitud 7, y que es como el de Haití, 6,5, 6. Por ejemplo, ¿se puede producir un terremoto como el de 1644 en Alcoy? ¿Qué probabilidad hay de que se produzca un terremoto como el de Lorca? Que fue el de Alcoy de ese siglo, fue como el de Lorca. ¿Qué probabilidad hay? Del 100%. La probabilidad de que se produzca es del 100%, porque así funcionan las fallas. Van acumulando deformación, la liberan. Acumulan deformación, la liberan. Eso es el ciclo sísmico o el ciclo del terremoto. De todas formas, tranquilos que el periodo de repetición de esos terremotos es muy largo. ¿Por qué? Porque las fallas que hay en Alcoy son muy lentas. Por ejemplo, vosotros conocéis bien la Serra Mariola. Y la Serra Mariola uno va para Concentaina y cuando llega a la autovía, ¿qué le pasa a la sierra? ¿Dónde está? ¿Sabéis dónde está? Bajo, hundida por una falla. Y esa falla produce terremotos, ¿vale? Pero, como os digo, son terremotos de pequeña magnitud. La pregunta del millón. ¿Se pueden predecir terremotos? Lo que hace una falla es acumular la deformación, la libera, la acumula, la libera. Eso es lo que se conoce como el ciclo sísmico o el ciclo del terremoto. Yo me he traído aquí, vamos a apartar aquí el material y tenemos aquí, fijaos, es un bloque de madera con una goma elástica, papel de lija y aquí una tabla en la que veis papel de lija. Entonces es papel de lija con papel de lija. ¿Qué simula eso? Como son las fallas en la corteza superior, con fricción, con irregularidades. Yo ahora cojo y tiro. Cuando tiro y le acumulo deformación, ¿se mueve el bloque? Cero. Estoy acumulando deformación elástica en las rocas, las estoy deformando, pero el bloque está trabado. ¿Puedo saber cuándo se va a mover? ¿Podéis decirme cuándo, por favor? Cuando penséis que se va a mover, avisáis. Aquí en Alcoy sois capaces de predecir terremotos. Se ha movido, es lo que hacemos los científicos también. Oye, que se ha producido ahora. Hacemos eso también. Los terremotos, por desgracia, no se pueden predecir. Ahí tenéis un loro que también en Telecinco, no fue en Telecinco, este fue en Televisión Española, pues un terremoto que hubo en Ciudad Real hace ya bastantes años, en verano, y entonces pues no había noticias. ¿Y qué hicieron? Pues mandaron los reporteros a Madrid y fueron allí a una señora, la entrevistaron en su piso y la entrevistaron ¿por qué? En lugar de sacar a científicos explicando por qué se produce un terremoto en Ciudad Real y qué es lo que había pasado, pues salió esta señora hablando de su loro, que se llamaba Cookie, me acuerdo perfectamente, el loro Cookie, y la señora afirmaba y demostraba, y además le dieron 2 minutos de telediario, que su loro predecía los terremotos, que había sido capaz de predecir el terremoto y además Cookie predecía también los apagones eléctricos. O sea que eso es lo que desafortunadamente tenemos 2 problemas. Fijaos, aquí lo que tenéis es el registro desde 1766 hasta la actualidad de lo que ha llovido en un observatorio inglés. Entonces, ¿cuántas veces el ser humano ha visto llover? ¿Cuántas veces, además de ver llover, lo ha registrado y lo ha medido y lo ha cuantificado? Muchísimas. Y la predicción meteorológica funciona como funciona. Se ha avanzado muchísimo. ¿Cuántos ciclos tenemos del terremoto? ¿Cuántos? Tenemos en cada falla o medio o ninguno, uno como mucho. No tenemos 2, ni siquiera hemos visto llover 2 veces. Entonces es muy prematuro que se pueda predecir los terremotos. Lo que sí, ¿qué podemos hacer entonces? Pues la prevención. Y aquí es la importancia de ese terremoto que hemos intentado simular y que las ondas P y las S así aquí han viajado como han podido. Pero, ¿qué ocurre? Las ondas P van muy rápido, mucho más rápido que las S. Entonces llegan
y llegan a un sensor y como la velocidad de la luz es mucho más rápida que las ondas sísmicas, lo que hacen es que ese sensor, cuando registra la onda P, que es poco dañina, manda una señal rápidamente a los servicios de protección civil y suenan las alarmas. ¿Y suenan las alarmas con qué antelación? Pues a veces con 5 segundos y a veces con 2 minutos, según lo lejos que haya sido el terremoto. Entonces, si nosotros estamos en España, que los terremotos son de campos próximos que son muy cercanos, los dañinos, en Lorca tenían el terremoto al lado, las ondas hacen así, pum, pum. Pero si estás en Japón o en Chile o en alguna zona de subducción, pues, ¿qué ocurre? Que tienes como 1 minuto. Y en 1 minuto, pues aquí tenéis, se pueden cortar, por ejemplo, corte del suministro eléctrico para evitar incendios, la gente se puede proteger, se puede cortar, por ejemplo, los trenes de alta velocidad los separan en Japón. Entonces se avanza mucho en prevención. Y, por ejemplo, también en lo que se puede avanzar es en simulacros. Ahora vamos a hacer aquí un simulacro, como un terremoto típico que se puede producir en Alcoy, que es como el de Lorca. Entonces vamos a hacer un terremoto y cada uno de vosotros que haga lo que crea que tiene que hacer, ¿vale? Yo le voy a dar, va a sonar una música que es lo que es el terremoto, ¿vale? Cuando empiece el terremoto, que cada uno haga lo que crea que tiene que hacer, ¿vale? El terremoto va a empezar ya, ¿eh? Terremoto, 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 dale duro, terremoto. Ya está, ya está, ya está. Ya acabó el terremoto. Ya ha acabado el terremoto. Fijaos, el terremoto, esto fue el terremoto de... Es que tienes que salir en la cámara, ¿eh? Te tienes que acercar aquí. El terremoto en Japón, o sea, en Lorca, perdón, duró... ¿Qué ocurre cuando es un terremoto de magnitud 5? Un terremoto de magnitud 5 como el de Lorca no es un gran terremoto. Entonces, ese terremoto duró unos 6 segundos, que es lo que ha durado la música. 6 segundos. Pero de esos 6 segundos, ahí incluye las ondas P, la S y después las superficiales. Entonces, al final, lo que duró realmente la onda dañina en Lorca fue 1 segundo. ¿Qué tiempo hay? ¿Qué tiempo habéis tenido? ¿Qué pasó en Lorca? En Lorca, lo que hay que hacer, estas serían las recomendaciones en España, porque tenemos terremotos de pequeña magnitud en campo próximo, no vamos a tener terremotos como en Japón de 2 minutos o en México de 4 minutos. Los terremotos van a durar segundos. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, prevenir y protegerse. Entonces, ahí tenéis un poco las instrucciones. Aquí, fijaos lo que pasó en Lorca. En Lorca lo que ocurrió fue que cayeron un montón de cascotes de elementos no estructurales de los edificios. ¿Y qué hizo mucha gente en Lorca? Salió. Aquí estaban ya saliendo. ¿Y qué ocurrió? Cayeron y las 9 víctimas mortales, 8 fue por el desprendimiento de cascotes. Entonces hay que llevar mucho cuidado con la prevención mientras se predicen y no se predicen los terremotos, con la prevención. Aquí tenéis también otra labor muy importante, que es la educación, saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Os pongo aquí la imagen. Con las botellas. Ay, no se ve. Vi toda la voz. Como la de este hombre que regresó a el Navarra, sonido no hace... Bueno, pero da igual. El vídeo, es que os siento que no se vea el vídeo, pero el vídeo, lo que se observa en el vídeo es cómo una persona, ocurre el terremoto, sale y después entra otra vez y coge una copa y le da un trago, la copa suya, y le da un trago. Era un poco lo que mostraba la imagen. Y bueno, pues eso era un poco lo que os quería contar en el tiempo disponible, de forma resumida, sobre terremotos. Después seguro que tenéis inquietudes y preguntas, podemos hablarlo después. Y Ana no ha llegado todavía. Ana, sí, estás aquí, Ana, perdona. Pues yo es que digo, voy a aprovechar que viene una especialista y entonces tengo aquí una foto que es una estructura kárstica de las calizas del Oligoceno que está en la costa entre Altea
entre Altea y Calpe. Y digo, yo ni con la brújula ni con el GPS consigo encontrarlo. Digo, a ver si tú me echas una mano. Pues nada, gracias a todos por vuestra atención.